El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias. Con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí es información en Red Mundial de Noticias, con el apoyo de la BOA, una fuente de información confiable. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Crisis en Venezuela. González Urrutia viaja a Argentina mientras se ofrece recompensa por su captura. En 2024 fueron encontradas con vida 141 personas dadas por desaparecidas en Colombia. Boluarte llama a romper los moldes de un pasado de discriminación machista en Perú. El presidente salvadoreño dice que podría ayudar a Estados Unidos a bajar los homicidios. Un juez paralizó el regreso de las medidas de neutralidad en la red en Estados Unidos. Director de Migración de México asiste a funeral de agente asesinado por migrantes. Hogares mexicanos reciben histórico flujo acumulado de remesas por $59.517 millones. La Iglesia de Evangelización Misionera Jóvenes Cristianos, con el pastor Federico Santiago, predicando una palabra buena de parte de Dios, le invita todos los domingos a las 10 de la mañana a un culto evangelístico de gloria y poder. Nuestro templo está ubicado en el 756 de McDonald Avenue, en Brooklyn, New York. Recuerde, todos los domingos a las 10 de la mañana. Para más información, llámanos al 718-216-6218. Todos están cordialmente invitados. Aquí están las noticias, Ciudad de México. En el mes de noviembre, 4.9 millones de familias recibieron $5.436 millones en forma de remesas, según información del Banco de México. Este flujo significó un aumento del 10.6% respecto al captado el mismo mes del año pasado, cuando reportaron una entrada mensual de $4.913 millones, pero incorpora una moderación en la fuerza de los envíos respecto al observado en octubre pasado, cuando se registró el ingreso de $5.722 millones. Las estadísticas oficiales al corte de noviembre evidencian que en los 11 meses reportados del año, los trabajadores mexicanos desplazados al exterior han enviado a sus hogares en el país remesas por $59.517 millones. Se trata del mayor flujo acumulado de los llamados migradólares. Según información del Centro de Estudio Monetario de Latinoamérica, estos ingresos benefician al 12.3% de los adultos que habitan en el país, lo que significa que 1 de cada 8 adultos reciben remesas. Un número no identificado de estos receptores son migrantes en tránsito que están temporalmente en México, en lo que encuentran espacio para seguir su camino hacia Estados Unidos. Desde Nueva York, el economista para América Latina en Goldman Sachs, Alberto Ramos, destacó que la depreciación del peso frente al dólar fue una determinante para impulsar los envíos. Esto porque las remesas se gastan en el país en pesos mexicanos y en el periodo reportado se presentó una depreciación del 14.1% del peso frente al dólar. En octubre pasado, el economista principal sobre migración y remesas del Banco Mundial, Dilit Ratha, explicó en una entrevista que los flujos de remesas son resultado del mayor esfuerzo que hacen los emisores por suavizar el impacto que tiene una moneda local fuerte en el hogar receptor, así como del impacto que tiene la inflación en su familia de origen. El tipo de cambio es un detonante de los envíos. El mismo dólar que reciben de remesas ahora compra menos en México que hace un año. Entonces los emisores de remesas hacen un esfuerzo por enviar más dólares para tratar de aliviar el efecto cambiario y la pérdida del poder adquisitivo, refirió. Y en México, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum anunció estrategias de cooperación con países de la región para abordar las causas de la migración, una nueva caravana migrante avanza desde Tapachula hacia Estados Unidos.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que recientemente dialogó con su homóloga de Honduras, Xiomara Castro, para coordinar acciones en materia migratoria y retomar los acuerdos que distintos mandatarios alcanzaron en Palenque durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces planteamos la idea de que en enero se pudieran reunir los cancilleres de diferentes países para hablar del tema de migración y de cómo cooperamos entre los países de América Latina y el Caribe para atender la migración desde la perspectiva de las causas. Mientras tanto, la primera caravana migrante del 2025 partió de Tapachula, Chiapas, con cerca de 2,000 migrantes que aspiran llegar a Ciudad de México y ahí esperar una cita CBP-1, con la meta de llegar posteriormente a Estados Unidos. Hasta el momento no ha habido otra opción. Y si en algún momento no hubieran brindado esa opción, nosotros lo hubiéramos optado, porque con un permiso para poder movilizar dentro del país, podríamos movernos hasta Ciudad de México y ahí poder esperar la CBP-1. Nosotros venimos fue por un propósito. Si Dios nos trajo hasta aquí, es porque vamos a proceder a nuestro destino. Luis Villagrán, activista a favor de los migrantes, ha denunciado irregularidades por parte de las autoridades mexicanas. Anoche y antenoche, funcionarios del Instituto Nacional de Migración que llevaré ante la Fiscalía de Migrantes vendían en 1,000 pesos las formas migratorias múltiples. Así avanza la primera caravana del año 2025, afrontando desafíos y esperando respuestas concretas antes de que el presidente electo Donald Trump llegue a la Casa Blanca el 20 de enero. Miguel Ángel Boiso, Ciudad de México. Ciudad Juárez, México. El titular del Instituto Nacional de Migración, INM de México, asistió al funeral del agente mexicano Luis Alberto Olivas, quien presuntamente fue asesinado el pasado lunes 30 de diciembre por 2 migrantes extranjeros en las instalaciones del Centro de Prevención y Control de Migrantes Precos, en la fronteriza Ciudad Juárez, en el estado norteño de Chihuahua. Garduño llegó a la funeraria ubicada en la Ciudad Juárez para expresar sus condolencias a la familia del agente, quien servía en las labores de control migratorio en la región. El funcionario migratorio, quien en unos días dejará el cargo, enfrenta un proceso penal por su responsabilidad en el incendio que mató a 40 migrantes en marzo de 2023 en una estación migratoria de Ciudad Juárez, en la frontera norte con México. Garduño no ofreció declaraciones a la prensa ni al entrar ni salir del funeral. Creo que estas tragedias se pueden evitar. También con el sentido común o la prudencia de los mismos agentes de la autoridad en las decisiones o en las acciones concretas que toman para enfrentar una situación específica. Pero, bueno, pues yo creo que situaciones así son reflejo de la migración, afirmó Juan Carlos Morales, vocero de la diócesis de Ciudad Juárez. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró en octubre de 2024 que en su administración Garduño sería sustituido en el mando del INM, pero el funcionario continúa en su cargo pese a tener el citado proceso penal en su contra, además acusaciones de supuesto desvío de recursos y cobro de cuota a extranjeros. El incidente donde murió el agente de migración ocurrió el pasado 30 de diciembre, cuando se protagonizó un enfrentamiento en la sierra de Samalayuca. Según las primeras indagatorias, los atacantes presuntamente migrantes utilizaron piedras y tras un operativo de búsqueda en la región, lograron la detención de 2 migrantes como presuntos responsables. La muerte de Olivas García ha generado una ola de indignación entre sus compañeros y sectores de la sociedad, quienes exigen mayores medidas de protección para los agentes migratorios. Los migrantes en Ciudad Juárez afirman que por uno la llevan todos, refiriéndose a otros migrantes. Sin embargo, dijeron existen también agentes crueles con ellos. No es justificable lo que pasó, pero los agentes están actuando muy abusivamente. Claro, no es justificable porque es un alma, es una persona. Todos somos humanos y ninguno le puede quitar la vida a otro. Pero también ellos tienen que saber tratar a las personas, cómo hablarles y cómo buscar una solución a algo mejor, afirmó Kelvin Tarán Galindo, originario de Venezuela. El agente Olivas García era originario de la Ciudad Juárez, ingresó al instituto el 16 de noviembre de 1999. El último día del 2024 recibiría un reconocimiento y medalla por 25 años de servicio en la Administración Pública Federal. Sin embargo, horas antes, murió. Ciudad de México.
El gobierno de México denunció hoy mucha imaginación derivada de la serie de televisión tras un reportaje de The New York Times sobre la producción de fentanilo en un presunto laboratorio en pleno centro de Culiacán, capital del norteño estado de Sinaloa, cuna del homónimo cartel. Hay un fenómeno de fetichismo de la mercancía, de mucha imaginación y de mucha publicidad, sobre todo a partir de series televisivas que han hecho una caricatura de la producción de este método, sostuvo Alejandro Schwartz, director general del IMSS, Bienestar, organismo del Instituto Mexicano del Seguro Social. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que no es creíble el artículo que publicó el diario neoyorquino el domingo pasado, en el que 2 periodistas entran a un laboratorio de fentanilo en Culiacán, en medio de la pugna interna del cartel de Sinaloa, que ha dejado más de 500 muertes desde el 9 de septiembre. En el reporte, las reporteras aseguran que entraron con trajes de protección tipo hazmat y máscara de gas, pero el cocinero solo llevaba un cubrebocas quirúrgico y él y su ayudante atendían un pedido de 10 kilogramos de fentanilo. Pero Schwartz sostuvo que, si hubiera sido fentanilo lo que estuvieran produciendo, el operador, la persona que estaban haciéndolo, hubiera durado 30 segundos y hubiera caído fulminado, producto de los vapores que representa la síntesis del fentanilo. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, advierte sobre una nueva sustancia que ha comenzado a reportarse en el país. Se le conoce como pink cocaine o cocaína rosa, que resulta ser tan nociva como atractiva por su color brillante y dulce olor, según han informado las autoridades. Fernando Mejía tiene el informe. En su página de internet, la DEA advierte sobre esta nueva mezcla de sustancias prohibidas que produce alucinaciones y es altamente adictiva. La cocaína rosa se encuentra típicamente en áreas urbanas con escenas activas de clubes nocturnos como Miami, Nueva York y ahora Los Ángeles. Según autoridades, la cocaína rosa provoca alucinaciones. El problema mayor, según doctores, es que los usuarios no saben lo que están consumiendo. El problema de esto es que puede afectar directamente al corazón, aumentar la presión arterial y tener otras consecuencias. Al momento de que nosotros estamos consumiendo drogas de la calle, no sabemos qué están allá adentro y pueden tener otras cosas. Según autoridades, esta nueva droga teñida de rosa con colorante para ropa, que tiene un aspecto que atrae a las personas, tiene además un aroma suave que produce alucinaciones y que ellos consideran puede ser fatal. La cocaína rosa es mezcla de sustancias en polvo y uno no sabe si va a tener ketamina, cocaína, fentanilo y qué aumento. Ese es el problema, no sabe qué aumento de esas drogas están mezcladas y puede resultar mortal. El fentanilo sigue siendo la droga más comercializada en Estados Unidos. Las autoridades poco a poco comienzan a ver más polvo rosa en las calles y expertos consideran que los narcotraficantes buscan formas de atraer nuevos clientes. Atrae mucho a los menores. Lo vimos mucho con las pastillas de fentanilo de diferentes colores también. Entonces los carteles siempre están buscando diferentes avenidas para atraer a más personas de usar su producto. Suenará sexy, pero si uno se muere o se enferma mucho, eso no es sexy. La DEA ha localizado la cocaína rosa en fiestas juveniles y en bares nocturnos. Fernando Mejía, Los Ángeles, California. Washington. Un tribunal de apelaciones paralizó las medidas de neutralidad en la red reinstauradas por la administración Biden y que restablecían unos estándares regulatorios para los proveedores de Internet similares a los que gobiernan servicios públicos como el agua, la electricidad o la telefonía tradicional. El Tribunal del Sexto Circuito consideró que Internet no puede ser considerado un mero servicio de distribución de utilidades y que por lo tanto la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, no puede regular Internet de esa manera. Esta decisión judicial es un revés para la administración del presidente Joe Biden, que en abril consiguió que la FCC reinstaurara los estándares de neutralidad en la red que puso en marcha el presidente Barack Obama, haciendo uso de la mayoría demócrata en esa agencia. Esa decisión reclasificaba el servicio de banda ancha como un servicio de telecomunicaciones esencial, lo que permitía de nuevo a la Comisión actuar para proteger a los consumidores, defender la seguridad nacional y promover la seguridad pública. San Salvador. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que su país podría ayudar a Estados Unidos a reducir la cifra de homicidios en respuesta a una publicación del magnate Elon Musk. Musk
dueño de la red social X y allegado al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, colocó en su perfil una publicación que hace referencia a la baja de homicidios en el país centroamericano. El magnate de empresas tecnológicas agregó que esto tiene que suceder y sucederá en Estados Unidos, a lo que Bukele respondió en X en inglés: podríamos ayudar. Welcome here. El Salvador cerró 2024 con 114 homicidios, cerca de un 26% menos que los registrados en 2023, de acuerdo con datos oficiales divulgados hoy. Al 31 de diciembre de 2024, nuestro país registra cifras históricas en la reducción de homicidios intencionales, publicó también en esa red social el fiscal general Rodolfo Delgado. De acuerdo con Bukele, la tasa de homicidios se redujo a 1,9 por cada 100.000 habitantes, consolidándose indiscutiblemente como el país más seguro del hemisferio occidental, después de haber sido el país más inseguro del mundo. Las autoridades salvadoreñas atribuyen la baja en los homicidios durante el gobierno de Nayib Bukele a su plan control territorial y a la suspensión de garantías constitucionales mediante el régimen de excepción, que en marzo próximo cumplirá 3 años. Sin embargo, la cantidad de muertes violentas en el país centroamericano comenzó a descender después de 2015, año que ha sido considerado como el más violento en la historia reciente salvadoreña, con 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, y la caída se acentuó en 2019, cuando comenzó la administración Bukele. El régimen de excepción se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el gobierno y las bandas criminales. Ciudad de Panamá. El gobierno de Panamá anunció hoy la rebaja de hasta el 50% en el precio de 20 medicinas más usadas en la población del país centroamericano, que registra uno de los costos de medicamentos más elevados de la región, según ha admitido las propias autoridades. Las medicinas están impagables en Panamá, declaró el presidente panameño José Raúl Murino, al anunciar que se garantizará el descuento otorgando un registro sanitario automático e inmediato a los medicamentos que estén aprobados por las autoridades regulatorias del sector de Estados Unidos y Europa. Esta medida regulatoria, sin precedentes, pretende acabar con la mafia de las medicinas en la Dirección de Farmacias y Drogas del Ministerio de la Salud, MINSA, e incentivará la competencia, bajando los precios, beneficiando a todos, afirmó Molino en un discurso ante la Asamblea Nacional por el inicio de la nueva legislatura. La cifra de menores no acompañados que fueron enviados de regreso a Guatemala durante 2024 superó a la cantidad registrada en el año anterior. La migración de menores no acompañados sigue creciendo y en 2024 fueron 2.550 los menores que viajaron a Estados Unidos de forma irregular con los conocidos coyotes y posteriormente fueron deportados a Guatemala. Aunque la mayoría son adolescentes, también se reportan niños que viven esta travesía a su corta edad. Dentro del grupo había un niño de 4 años. Ya se ubicó a un abuelo para que sea vuelto a su comunidad y con su familia. Ambos padres están en Estados Unidos. Autoridades explican las causas que los motivan a emprender el viaje solos. La mayoría es reunificación, empleo y violencia. Al momento de llegar a suelo guatemalteco, la Secretaría de Bienestar Social debe ubicar a familiares de los menores en un lapso de 72 horas, junto a la Procuraduría General de la Nación. PGN evalúa el recurso familiar y nosotros a los chicos. Después ya se hace una unificación. Para el analista en temas migratorios, Fernando Castro, lo que más preocupa son los peligros a los que se enfrentan sin un adulto que los proteja. El coyotaje, para poder evitar que esos controles sean descubiertos, drogan a estos menores. Según cifras del Instituto Guatemalteco de Migración, el 94% de los menores deportados llegó vía aérea y terrestre procedente de México y solo el 6% procedente de Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Guatemala. Guayaquil. El ministro de Gobierno del Ecuador, José de la Gasca, dijo que no se puede hablar de un crimen de Estado en el caso de los niños asesinados en Guayaquil, quienes desaparecieron el 8 de diciembre tras ser aprendidos por una patrulla militar. Las investigaciones están en curso. Yo no puedo dar por afirmado que había un operativo que se determinará con las pruebas.
Lo que sí sé es que en este momento existe ya una formulación de cargos por el delito de desaparición forzosa, no por ejecución extrajudicial. Tampoco se puede hablar de un crimen de Estado o de un crimen de lesa humanidad, dijo de la Gasca en una rueda de prensa en Guayaquil. El ministro pidió educarse primero antes de hacer afirmaciones en ese sentido y entender su repercusión, pues dijo, hasta el momento el asesinato de los menores no fue endilgado en la imputación que se realizó contra los militares. Eso está abierto en una investigación que tendrá que manejar la Fiscalía, porque hay que establecer si en efecto se derivó o no, o se derivó la desaparición forzada inicial. Eso es importante, señaló. Por favor, mucho respeto con la rigurosidad de las investigaciones y mucho respeto por los fallecidos, con tejer lucubraciones que llevan a indalgar necesariamente un nexo causal, un vínculo, un curso causal entre el primer acto de la desaparición forzada, que ya está procesada, y el lamentable asesinato de los niños, agregó. De la Gasca dijo que el crimen no puede quedarse impune y que han pedido a la Fiscalía que lo investigue. Creemos que esos responsables tienen que ser llevados ante la justicia, pero eso lo dirían las investigaciones, precisó. La desaparición de Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Alboreda, de 15, y Esteban Medina, de 11, ocurrió el 8 de diciembre, después de una práctica de fútbol en el barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil. Verónica Abad, quien hasta este jueves cumplía las funciones de vicepresidenta de Ecuador, tildó de herejía jurídica el decreto con el que el presidente Daniel Noboa le asigna su cargo de manera temporal a la secretaria de Planificación, Sarija Moya. El decreto ejecutivo número 492 es una herejía jurídica, absolutamente inconstitucional, arbitrario e inválido, dijo en su cuenta de la red social X Abad, quien mantiene un enfrentamiento con el presidente desde la campaña que los llevó al poder en 2023. De ese decreto, Noboa señaló que Abad debió presentarse en la Embajada de Ecuador en Turquía hasta el 27 de diciembre, tras designarla como consejera temporal con funciones económicas en ese país. Lima. La presidenta peruana Dina Boluarte hizo un llamado a la sociedad del país andino para romper los moldes de un pasado de discriminación y tirar abajo las barreras machistas que aún existen. Hago un llamado a la sociedad peruana a romper los moldes de un pasado de discriminación, a cortar las cuerdas que nos atan aún al torpe mundo de los rumores que solo trae más atrasos, dijo la mandataria en la ceremonia de juramentación de la nueva presidenta del Poder Judicial y de la Corte Suprema, Janet Tello. Boluarte hizo este alegato al destacar el nombramiento de la jueza suprema para el periodo 2025-2026 y expresar que le llena de orgullo que cada vez hay más mujeres de encargos importantes en el país. Reconocemos su trayectoria de Janet Tello por un camino de incansable búsqueda por la equidad, la inclusión y la defensa de los derechos fundamentales, indicó Boluarte. Agregó que su designación como presidenta de la Corte Suprema y del Poder Judicial reafirma el avance de la sociedad peruana hacia una mayor equidad de género, sobre todo en puestos clave fundamentales para el desarrollo del país. El cambio climático pone en peligro la supervivencia de las Seychelles. Tanto es así que la preocupación crece entre sus habitantes. Alex Segura tiene la historia. Las Seychelles enfrentan un creciente desafío debido al aumento del nivel del mar, que avanza a un promedio de 3 milímetros por año, amenazando tanto a las comunidades costeras como a su rica biodiversidad. A veces salimos y no pescamos lo suficiente debido al cambio climático. La temperatura alta hace que los peces se vayan a aguas más profundas. El blanqueamiento de corales también es una preocupación clave en esa zona. Los corales están desapareciendo más rápido de lo que pueden recuperarse. Esto afecta a toda la vida marina que depende de ellos. El presidente de Seychelles, Bawel Ramkalawan, asegura que algunas comunidades costeras tendrán que mudarse a zonas más altas. Enfrentamos lo peor de la crisis climática. Algunas de nuestras islas podrían desaparecer. Mientras tanto, el gobierno trabaja en restaurar los arrecifes de coral y en proyectos de energías renovables para mitigar los efectos del cambio climático. Cada vez que ocurre un evento de calentamiento, el arrecife colapsa, el coral vivo muere y luego vuelve, pero no al mismo nivel que antes. Con una población mayoritariamente costera y una economía basada en el turismo y la pesca, las Seychelles luchan por proteger su futuro.
Bogotá. Un total de 141 personas que estaban dadas por desaparecidas fueron encontradas con vida este año en Colombia, lo que supone un hecho histórico, informó la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. En este país, esta entidad, VPD, tiene un universo de 124.734 personas dadas por desaparecidas antes del 1 de diciembre de 2016 y la mayoría de casos son de aquellas no ubicadas o muertas. Sin embargo, desde su creación, la VPD ha conseguido ubicar a 160 personas que fueron reportadas como desaparecidas y que están vivas. Este año, además, la VPD ha aumentado un 11% el número de personas dadas por desaparecidas debido al incremento de las solicitudes de búsqueda. En 2024 recibió 5.282 a la actualización de la fuente de información que alimentan el universo y a la depuración de las bases de datos. En todo el 2024, la entidad creada por el Acuerdo de Paz con la FARC ha realizado 2.748 prospecciones en las que recuperó 941 cuerpos y realizó 131 entregas dignas a sus familiares. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas puede presentarle al país un balance muy positivo de los resultados alcanzados durante este 2024, producto del trabajo comprometido de muchos servidores y servidoras que le han entregado su vida a la búsqueda, destacó la directora de la VPD, Luciane Forero. Buenos Aires. Argentina presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional por la detención en Venezuela del gendarme argentino Nahuel Gallo, caso con el que el gobierno de Javier Milei considera una desaparición forzada. La República Argentina informa que ha presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional CPI por la detención arbitraria y desaparición forzada del ciudadano argentino Nahuel Gallo, ocurrida el 8 de diciembre de 2024 en la República Bolivariana de Venezuela, señalando el fiscal general Tarek William Saad. En el marco de este caso, indicó la Cancillería argentina en un comunicado. Para el Ejecutivo de Milei, la detención de Gallo constituye una violación grave y flagrante de los derechos humanos, evidenciando un patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en Venezuela, los cuales se encuentran claramente bajo la jurisdicción de la CPI. Caracas. El opositor venezolano Edmundo González Urrutia se dirige a Argentina. Anunció este 2 de enero una fuente del gobierno de Javier Milei. El opositor ha prometido regresar a su país para asumir sus funciones el 10 de enero, día de la toma de investidura presidencial en Venezuela. En paralelo, Caracas anunció $100.000 por la detención de González. El opositor venezolano Edmundo González Urrutia, quien reivindica el triunfo sobre Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio, se dirigió a Argentina desde su exilio en Madrid. El líder opositor, quien se exilió en España en septiembre y ha prometido volver a su país para asumir sus funciones el 10 de enero en lugar del presidente Nicolás Maduro, llegará a Buenos Aires, confirmó a la agencia de noticias AFP, una fuente de la presidencia argentina sin dar más detalles. El mismo Edmundo González confirmó que Argentina será la primera parada de una gira por América Latina. La noticia se conoce el mismo día en que las autoridades de Venezuela ofrecieron una recompensa de $100.000 por información que lleve a su captura. Se busca orden de captura, recompensa $100.000, dice un cartel publicado en redes sociales por la Policía Científica venezolana con la foto de Edmundo González Urrutia. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos el próximo lunes a nuestra emisión diaria de noticias. Feliz fin de semana para todos. Hasta pronto. Bye.